la sal, por el indio que espera con la piel reseca la resurrección. Muy buenas noches. Continuamos hoy con este programa Convergencia 21, desde donde se analizarán en pequeños bloques la primera parte de la disertación del profesor y doctor en filosofía Ricardo Foster, basada en la discusión de un nombre. ¿Qué decimos o qué pensamos cuando hablamos de pensamiento nacional? La intención de esto resignifica el hecho de compartir y debatir textos de distintas conferencias dentro del foro entre dos bicentenarios en los cuales participamos. Y como habrán observado y escuchado, en las emisiones anteriores vamos cambiando el contenido, ya sea económico, histórico y cultural, etc. Pero siempre basado en un nuevo pensamiento nacional. Por lo tanto, otro invitado es convocado. En esta oportunidad, y acepta el compromiso, el periodista y locutor José Luis Cracogna, con quien también, en diálogo, intentaremos desgranar el pensamiento del doctor Ricardo Foster y bajarlo a nuestra realidad, tanto local como regional. En esta oportunidad, mi introducción se basará en las consideraciones del profesor y doctor en Ciencias Sociales Eduardo Josami, director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en el predio que ocupara en otros años la ESMA, la ex Escuela de Mecánica de la Armada. Texto: Pasado y presente en la tradición nacional popular. Páginas 18 y 19. Cuadernos por una nueva independencia. Toda tradición se construye y redefine a partir de las necesidades del presente. La llamada tradición nacional popular argentina no constituye una excepción. Múltiples expresiones de resistencia de los caudillos provinciales a la hegemonía porteña jalonaron las primeras décadas de vida independiente, hasta que se consolidó el proyecto de inserción dependiente del país en el mercado mundial. Resulta evidente que las fuerzas asociadas a la tradición nacional popular han ocupado siempre el centro de la escena en los momentos de transformaciones profundas en la vida política y en la sociedad argentina. Pero también es cierto que en cada caso se han construido nuevos lineamientos que modificaron el cuadro político preexistente y que el discurso de las nuevas fuerzas recepta contenidos y formas del lenguaje y la acción política que provienen de diversas corrientes ideológicas y tradiciones culturales. Bueno, estimados televidentes, luego de esta introducción, los invito a acompañarnos en este quinto programa de Convergencia 21, donde el debate político se pone en juego. Patria, 20.000 años patria, madre por la vida y la muerte. Bueno, continuamos, estimados televidentes, sumamente agradecidos por la presencia de quien me acompaña. Me refiero a José Luis Cracogna, conocido por todos nosotros en Villa Ocampo, periodista, locutor de la querida radio Cuenca Cañera. José Luis, buenas noches, bienvenido a Convergencia 21. Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Volvimos a retomar los libros para abordar todo este compromiso. Así es, bueno, yo te agradezco mucho y valoro mucho las experiencias locales, por ahí como la tuya, digamos, en este caso de la televisión, un medio de los más poderosos, quizás los medios audiovisuales, ¿no? Para tratar de entender algunas cosas que pasan en nuestro país, en el mundo también, y bajarla a nuestra realidad local, ¿no? Me parece muy importante, muy valorable.
Es real, y justamente veníamos hablando, todo este tema lo veníamos madurando con Beatriz, de ir convocando a distintos actores sociales de nuestra realidad, acá en la región, en nuestra localidad, para que justamente sumemos voces a todo esto que tiene que ver con la construcción de un pensamiento nacional. En todo un siglo XXI donde se producen cambios tanto en lo nacional, en lo continental, en América como en el mundo. Y justamente nada más y nada menos que abordar el pensamiento de un profesor, es doctor en filosofía, que es Ricardo Foster. Por lo tanto, nuestro eje temático fundamental, José Luis, va a ser el pensamiento desde la filosofía y desde lo político. Y seguimos preguntándonos qué entendemos por el pensamiento nacional. ¿Lo escuchamos a Ricardo Foster? Muy bien. No vamos a hacer muchas presentaciones de Ricardo, solo que su último libro presentado hace una semana, Walter Benjamin, La travesía de un abismo, y ahora te escuchamos, Ricardo. Bueno, gracias. La verdad que es bastante, no diría que fácil, pero sí con el camino más o menos abierto, hablar después de las presentaciones de Mempo y Eduardo, a las que agradezco muchísimo, 2 presentaciones en distintas tonalidades, que tiene que ver con preguntas, búsquedas y sensibilidades que a veces se cruzan y que otras se separan, con biografías también que han marcado muy profundamente la vida argentina, con travesías históricas, con experiencias de exilios externos e internos, con elecciones en momentos complejos de la vida nacional. Escuchando a Mempo y a Eduardo, me escucho a mí mismo, escucho parte de lo que ha sido y creo que sigue siendo lo mejor del debate de ideas, del debate político en nuestro país, lo que debería también seguir siendo ese debate en tiempos donde las urgencias, a veces las simplificaciones, la necesidad de decir las cosas con demasiada vehemencia suele perder de vista los matices, suele perder de vista la impureza, suele perder de vista el tropiezo de los propios conceptos y la fragilidad del lenguaje para decir algo verdadero. Bueno, muy bien, estimados televidentes. José Luis, acá en la presentación, el doctor Foster en su inicio nos habla que luego de las presentaciones de Mempo y Eduardo, se hace referencia a Mempo Giardinelli, a Eduardo Gruner, a quienes agradece, y que tiene que ver con preguntas, con búsquedas y sensibilidades que a veces se cruzan y otras se separan, con biografías que han marcado profundamente la vida argentina, con exilios externos e internos. Yo te comentaba, José Luis, el tema de los exilios, desde el mismo Domingo Faustino Sarmiento en Chile, el mismo San Martín, el mismo Rosas. Qué de contradicciones en este país, que los propios constructores en distintos periodos de la historia tuvieron que exiliarse. Y continúa diciendo José Luis, en tiempos donde las urgencias, las simplificaciones, la necesidad de decir las cosas con demasiada vehemencia suele perder de vista los matices, el tropiezo de los propios conceptos y la fragilidad del lenguaje para decir algo verdadero, José Luis. Bien, yo escuchaba al filósofo donde por ahí inclusive hace una comparación, decía nacionalismo y nacionalismo con Z, ¿no? Y marcaba las diferencias claramente en ese tema. En el tema de la cuestión nacional, digamos, en todo caso, y el uso, por ahí te marcaba también el uso de las palabras, ¿no? Y yo creo que hay una nueva construcción, o debería haber una nueva construcción. Recuerdo los años 70, donde debatíamos en grupos políticos, se debatía si la contradicción principal era la contradicción nacional o la contradicción social, que había que resolver primero. Forte lo plantea con claridad, hay que resolver la cuestión nacional. En estos momentos la resolución de la cuestión nacional también va imbricando, va construyendo una resolución social, digamos, en algunos de los temas que se van planteando, ¿no? Hay que ser cuidadoso en el uso de las palabras,
A él lo precedía, creo que Mempo Giardinelli, claro, ¿no? Un especialista en el tema que tuvimos la oportunidad de conocer acá en Villa Ocampo, de charlar con él inclusive. Yo en el tema, yo le agregaría que no solamente las palabras, sino en el tema de las frases también que por ahí se emplean. Recuerdo en el año 2008 una frase que a mí me impactó mucho cuando era un conflicto de las patronales agropecuarias, el gobierno, que decía, la patria es el campo, decía. Y medio como que no encajaba, ¿no? Como que las palabras ya no eran lo que en otra época quizás podrían haber sido, ¿no? Y entonces después escuchamos otras palabras, la patria somos todos. Y como que ahí estamos más comprendidos, ¿no? Y de ahí tenemos que empezar a parir quizás un nuevo país, una forma de construcción, una nueva cultura, un nuevo ser nacional, ¿no? Me parece que por ahí pasa la cosa, en este momento importante que se vive en la Argentina también en cuanto a este proceso dialéctico, ¿no? De discusión, de la palabra, de llamar a las cosas por su nombre, o qué queremos decir cuando decimos tal cosa. Ahí está. José Luis, continuamos. Las palabras nunca son gratuitas, los nombres connotan, nos hablan, nos nombran, nos determinan, nos peleamos con sus mandatos y con esos nombres. Escuchando la ponencia de Mempo, evidentemente sentí que hay un debate no menor, porque las palabras nunca son gratuitas, los nombres connotan desde el vientre materno, nos hablan, nos nombran, nos determinan, nos peleamos con esos mandatos y con esos nombres. Esta Secretaría nació... Bueno, tal cual lo plantea, y ya lo había mencionado, las palabras nunca son gratuitas. Y ya en el bloque, en el eje anterior, ya los habías estado comentando, José Luis, todo este tema de la connotación de las palabras, qué decimos cuando estamos hablando y qué decimos verdaderamente desde patria, desde nación, desde el concepto de soberanía. Y fíjate vos que en el abordaje del concepto de soberanía en tiempos de globalización económica, todo la explicación que abordó el doctor Aldo Ferrer para poder determinar y delimitar todo ese aspecto que tiene que ver desde la independencia y las relaciones simétricas no subordinadas en todo el comercio mundial. Cómo ahora tenemos que buscar esa profundidad, esa densidad, hasta esa especificidad en la palabra para poder nombrar verdaderamente todo lo que nos sucede en esta construcción del campo del pensamiento nacional, popular, un pensamiento que nos incluya, como bien decías vos, desde el campo de lo social. Y Mempo Giardinelli, fíjate vos que nos hablaba que del uso del lenguaje, que nuestro lenguaje no es el español. Él bien plantea y reconoce que el lenguaje nuestro es el castellano, por Castilla, un castellano americano y con mayor precisión, un castellano rioplatense. ¿Cómo esa multiplicidad desde distintas señas de pueblos originarios, pueblos que se fueron construyendo a través de las corrientes migratorias, fueron trayendo nuevos vocablos y todo ese rico entrecruzamiento, ha hecho como que tengamos que replantearlo, porque no es lo mismo hablar del concepto de soberanía hoy, el concepto de revolución hoy, que hace un siglo o que en el 1810, porque todo el mundo cambió. Sí, todo el mundo cambió y también hay una situación muy especial, diría yo, en Latinoamérica, en este sentido que hay que estar muy atentos, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años, uno que tiene apellido japonés pero es norteamericano, Francis Fukuyama, sí, escribió algo así como el fin de las ideologías, ¿no? Claro, el fin de los tiempos. El fin de los tiempos, bueno, que todo había terminado y que no había mucho para hacer, ni para pensar, ni para construir, ¿no? En esa revalorización de las nuevas políticas y también de las palabras comunes de Latinoamérica podemos ver cómo ha surgido un nuevo movimiento, no sé, vemos en países, ¿no es cierto? Vemos Venezuela, Bolivia, vemos Argentina mismo, cada uno con sus características, pero yo estoy de acuerdo en que hay que buscar, y creo que estamos buscando. Si uno escucha, por ejemplo, yo tengo la oportunidad de escucharlo la noche en Radio Nacional, un programa que se llama Las Voces del Sur, a distintos presidentes, lo escucho a Rafael Correa, lo escucho al presidente Mujica, otros presidentes, donde
los vocabularios y a través de los medios que a veces atentan contra las construcciones y los procesos de liberación, como podemos ver, o contra el progresismo de los países, como también a través de esos medios se puede buscar un vocabulario común, ¿no? Que es lo que me parece a mí que hay que saber y aprovechar también el tema de los medios, que realmente es lo que hace que estemos hablando acá, lo que yo lo pueda escuchar al presidente de Ecuador, aprovechar esa herramienta poderosa que por ahí a veces está como empleada para su juzgamiento de los pueblos, para revertir esa situación, ¿no? Por eso yo creo que sí, que hay que buscar y redefinir lo que vos decías sobre qué significa soberanía popular. Hoy me parece que en nuestro país por ahí es fácil, desde este punto de vista, porque nos han expoliado tanto la soberanía, que cuando hablamos decimos la recuperación de YPF, si bien no es del Estado, pero es un accionista mayoritario. Claro. A mí me pone orgulloso, por ejemplo. Sí. Sé que tengo una bandera nacional como para ir y mostrar, y discutirla y ponerla sobre la mesa y hacer comparaciones. Cuando hablamos de otros temas, que se han dado estatizaciones, otras cuestiones que no vale la pena nombrarla acá, puse como ejemplo, ¿no? Sí. Me parece que esas palabras otra vez se vuelven a llenar de contenido, digamos, eso es lo que pienso. Y fíjate qué contenido que se empiezan a llenar y qué amplitud que tienen. Que vos mencionaste el caso de la recuperación de la mayoría del paquete accionario, el 51% de las acciones que constituyen a YPF. Pero no es solamente eso, sino que también por atrás viene aparejado toda la formación de nuevos profesionales para que presten servicios YPF y a su vez la hagan crecer. Como esos profesionales, yo ya había comentado en otro de los programas, el CONICET justamente trabaja para poder llevar adelante todo lo más granado del campo intelectual del país a solucionar los problemas de la industria en sus distintas fases, en sus distintas producciones y mejorar nuestros niveles de producción, sean las áreas de productos, de servicios. Cómo justamente la recuperación de una empresa hace que se dinamicen hasta incluso las universidades para empezar a formar los cuadros profesionales. Fíjate vos cómo está todo encadenado. Continuamos, José Luis, porque ahora nos va a hablar del nombre de la Secretaría. Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. ¿Lo escuchamos? Bien. Esta secretaría nació con un nombre obviamente complicado, complejo, urticante, molesto, ambiguo, cargado de problemas. Feliz nacimiento para una secretaría que quiere poner todo en discusión. Feliz nacimiento para una secretaría que es una secretaría de Estado en el interior de un Ministerio de Cultura de la Nación y bajo una decisión de quien tiene la responsabilidad de dirigir por mandato popular los destinos del país hasta el 10 de diciembre de 2015. Quiero decir que esta secretaría no es una secretaría que está atravesada por certezas, por verdades reveladas, por ortodoxias, por estructuras comisariales, por verdades últimas, sino que es una secretaría que por supuesto plantea una mirada de la sociedad, que por supuesto tiene dentro suyo un universo de convicciones, que por supuesto sabe, y lo ha planteado tanto Mempo como Eduardo, que nuestra sociedad es una sociedad en disputa, que la idea misma de la Argentina es una idea en disputa, que hablar de lo nacional es ya necesariamente entrar en una larga genealogía de disputas. Eduardo lo planteaba de una manera muy precisa. A veces podemos confundir. Bueno, acá justamente el doctor Forster ya nos anticipa, José Luis, esta secretaría nace con un nombre complicado, complejo, urticante, molesto, ambiguo, cargado de problemas. Y feliz nacimiento para una secretaría que quiere poner todo en discusión. Feliz nacimiento para una secretaría que es una secretaría de Estado del interior de un Ministerio de Cultura y la Nación y bajo la decisión de una persona que tiene la responsabilidad de dirigir por mandato popular los destinos de la nación. Justamente, ya lo vamos a ver en una nota que a su vez nos brindó, siempre le vamos a estar agradecidos al doctor Forster, él lo habla de otra mirada, pero cómo este comienzo
de la Secretaría para empezar a darle forma a la construcción de un pensamiento nacional, y que inmediatamente, yo recuerdo a los primeros 2 o 3 días, José Luis, salió los medios hegemónicos a pegarle como si estuviésemos en la peor época del fascismo. Acá nada que ver. ¿Qué me podés comentar, José? Es que sin duda alguna estas experiencias novedosas resultan molestas, digamos, para los medios. Claro, resulta molesta para los medios hegemónicos. Yo, la verdad que viendo todo el movimiento que hay en el proceso, me parece que lo que se está discutiendo en la Argentina es un nuevo paradigma cultural, que va a influir sobre todo, hablamos de ciencia, hablamos de política, deporte, lo que va a influir sobre todo. Me parece que esa es la cuestión básica que está en discusión. Y si bien una Secretaría de Estado por ahí puede ser un ámbito burocrático, pero sabemos que detrás de todo eso hay una gran efervescencia. En esa conferencia donde vos lo estuviste grabando a Foster, que es uno de los paradigmas del nuevo pensamiento, uno puede estar de acuerdo o no en la Argentina. Probablemente. Pero sin duda alguna hay un nivel muy elevado, digamos, la vara está elevada para ir debatiendo las cosas de nuestro país. Yo creo que eso se debe a este gran movimiento que hay, que se pone otra vez a revisar nuestra historia también, desde el punto de vista de los historiadores, los intelectuales, claro. Y no solamente revisarla para denostar a este o a otro, porque yo lo escuchaba en su pensamiento generoso también a él en cuanto a que tenemos distintas expresiones en el país, ¿no es cierto? Vale. Que algunas nos pueden gustar, otras no, pero es nuestro país, somos nosotros y ahí tenemos que partir. Me parece que todo ese proceso que hay agitado, digamos, ¿no?, es lo que hace que surja este organismo del Estado, del gobierno, pues esperemos que sea un organismo que siga a través de los tiempos para que todos podamos agregar ahí y produzcan estas cosas, como lo que estamos charlando ahora acá en este Claro, es momento. que justamente esta es la finalidad. Claro, yo te digo justamente que esto que por ahí no está promovido por el Estado, pero sí por tu iniciativa personal, digamos, es una invitación, me parece que eso es lo que tenemos que aportar los argentinos en este momento, lo nuestro, lo particular, en la medida que podamos hacerlo, ¿no? José Luis, yo le comentaba al público, a nuestra audiencia, en otro de los programas, que nos guste o no, queramos aceptarlo consciente o inconscientemente, hay una parte nuestra de Sarmiento, hay una parte nuestra de Urquiza, hay una parte nuestra de Juan Manuel de Rosas, hay una parte nuestra de Borges. No. Y eso es real, es parte de nuestra idiosincrasia, está estampado en nuestro gen, en nuestro ADN cultural. El tema es cómo empezamos a darle una forma que nos permita verdaderamente cumplir el proyecto de país, que todavía estamos próximos, pero todavía no hemos llegado y que lo podemos hacer. Es un gran debate, sin duda alguna. A mí realmente me entusiasma esta época, digamos, ¿no? Por ahí uno que vivió otros años y también fue militante, quizás estamos un poco desahuciados, desesperanzados, pensamos que no se iba a dar más, pero es un debate riquísimo. Los jóvenes que se involucran o que deberían involucrarse también, ¿no? Me parece que lo más importante, más allá de otras cosas que le pasan al país, me parece que eso es lo más importante que nos está pasando en estos momentos, Jorge. Claro que sí, y justamente hay gente que se molesta porque dice, ¿por qué tanto debate? Es que justamente eso es lo que nos hace crecer. Debatir no es enemistarse con la gente, debatir no es pelearse con la gente. Debatir es poner sobre la mesa los conceptos que usamos cuando hablamos de economía, cuando hablamos de política, cuando hablamos de izquierda, cuando hablamos de derecha, claramente de qué es lo que estamos hablando. De eso es justamente lo que se trata. Lo continuamos escuchando al doctor Foster y voy a avanzar. A veces podemos confundir nombres y lo dejo ahí, picando en términos futbolísticos. ¿Continuamos, José Luis? A veces podemos confundir nombres que parecen haber recorrido su ideario político desde miradas completamente antagónicas y que sin embargo podrían entrar dentro de una misma definición. La lógica está para ser reconocida, pero también está para ser puesta en cuestión, para ser discutida. Efectivamente, si yo digo pensamiento nacional, tengo que hacerme cargo de lo que esa palabra, de lo que esa construcción conceptual ha significado a lo largo sobre todo del siglo XX. ¿Qué querellas, qué litigios,
que grandes debates generó en su interior y que efectivamente la palabra nacional en otros contextos, para otros debates ideológicos, es una palabra que remite a tradiciones con las que debemos discutir una y otra vez. Para aquellos memoriosos de la... Bueno, acá nos dice que podemos confundir nombres que parecen haber recorrido su ideario político desde miradas completamente antagónicas y que sin embargo podrían entrar en una misma definición. Sigue diciendo, la lógica está para ser reconocida y también para entrar en cuestión, para ser discutida. Efectivamente, si yo digo pensamiento nacional, tengo que hacerme cargo de esa palabra, de lo que esa construcción conceptual significa a lo largo de todo el siglo XX. ¿Y cuántas veces justamente caemos como sociedad en la trampa del mal uso del lenguaje y que tanto provecho y rédito han llevado adelante los medios hegemónicos? Fíjate vos, que recién lo estabas mencionando en uno de los ejes anteriores, que la prensa escrita, los medios de comunicación como la radio, que tú bien conoces, la televisión, son formadores de opinión pública. Y de una manera u otra, el mensaje que se transmite y que ha estado tan concentrado en el país fue haciendo hasta incluso un paradigma del pensamiento, de qué entendíamos durante décadas en este país y como sociedad, y hasta incluso como formadores de clase media intelectualmente, qué pensábamos, qué gustos, qué preferencias, qué tendencias existían. Eso es lo que se pretende por lo menos hoy correr los velos, descubrirlo, tomar conciencia, hacernos cargo de esa realidad y ver a partir de todo este movimiento intelectual, estos pensadores, cómo podemos empezar a encontrar las palabras adecuadas para todo aquello que nos identifique con lo nacional, tal cual lo estabas planteando, José Luis, anteriormente. Bien, yo creo que en este tema de las palabras me parece, y quizás volvemos un poquito sobre lo anterior, hay un actor fundamental que son los medios de comunicación. Sí. El tema de cómo se transmite, cómo se conjugan las palabras, cómo se interpretan, porque son en esta sociedad moderna, como este medio, la televisión, como la radio, como los diarios. Me parece que en el tema de la interpretación del contenido de las palabras hay un gran debate sobre los medios en la Argentina, que por ahí no sé si todos lo sabemos ver, quizás una ley que maduró más rápido que el proceso de debate o que la comprensión de la gente, me parece a mí, ¿no es cierto?, algo que... Pero me parece que lo importante de todo esto, más allá que la ley por ahí se cumpla o no se cumpla, o la Cámara la lleve, es que a muchos se nos cayó el velo, se nos corrió el velo. Claro. Y por ahí voy a decir también, hasta la máscara se nos corrió. Entonces sabemos de qué estamos hablando, con quién estamos hablando. Y si Jorge dice una palabra, yo sé quién es Jorge. Y si Cochevi dice una palabra, yo sé quién es Cochevi, qué juega, qué hace en esta sociedad. Me parece que ese es un punto trascendental a mí, donde hay que intensificar el tema de los medios de comunicación en cuanto a qué contenido, qué significan las palabras. Por supuesto que hay una redefinición intelectual que abren estos procesos donde vos estás, de ideas, de exposiciones. Mencionemos a la gente de Carta Abierta, sí, que trabaja, redefine, sí, todo, y cada tanto saca algo que por ahí bueno, nos puede gustar o no, por ahí hay cosas que a mí no me gustan de Carta Abierta, pero bueno, pero es lo que hay, ¿no? A mí me gustaría que en este tema de la significación de las palabras se incorporen todos los intelectuales también del país, que se debatan las escuelas, por ejemplo. A ver, y que nosotros incluso acá, ¿no?, mismo, del interior profundo, que también podamos ser nosotros generadores de todo este movimiento, comprometernos, José Luis. Y quiero rescatar una palabra que pudo haber pasado rápidamente desapercibida. Vos hablaste, volvamos, porque estamos avanzando y a su vez volvemos a retomar. Y no es un dato menor, porque es como una teoría de la espiral. Nos estamos moviendo, retomamos algún eje anterior, algún concepto que hemos vertido y continuamos avanzando, pero no estamos en el mismo lugar que durante décadas, José Luis. Si no corríamos los velos de todo esto que estamos planteando, seguiríamos igualmente estancados, José Luis, estancados. Yo digo, en la Argentina, en un proceso que no tiende a ser revolucionario ni nada de eso, sino progresista, en el sentido de progreso de los pueblos,
de las sociedades. Me parece que este debate que se ha instalado es totalmente beneficioso, lo que viene a repotenciar ideas, a construir ideas, es decir, por ahí capaz que a veces nos arriesgamos a decir algo que y en el debate nos damos cuenta que no tiene mucho sentido, pero lo dijimos, lo podemos debatir en total libertad, ¿no? Por eso me parece una época muy, muy rica que todos deberíamos aprovechar, ¿no? Y es tan rica que vos mencionaste la palabra revolución y durante décadas tuvo toda una connotación, una carga negativa, y una de sus acepciones de revolución es cambio. No todo cambio es malo. O sea, hay todo un temor al cambio, que esto los psicoanalistas lo conocen muy bien. Hay toda una carga, hasta de un prejuicio del cambio. La gente se habitúa y se acostumbra y está quietita, tranquila, como quien dice, en una posición, y le cuesta a veces incursionar en algo nuevo. Pero el progreso es eso. El progreso no es algo estático, es algo dinámico. ¿Continuamos? Bien. Nos va a plantear aquellos memoriosos de la Guerra Civil Española. Y está imbrincado con lo que acabamos de hablar. ¿Lo escuchamos? Discutir una y otra vez. Para aquellos memoriosos de la Guerra Civil Española, el concepto de lo nacional o el campo nacional remitía a la falange, remitía al franquismo, y aquellos que defendían la república, los ideales de la igualdad y que cruzaban las tradiciones republicanas, socialistas, anarquistas o comunistas, no se definían desde esa palabra, sino que tuvieron que elegir otras palabras. Eso significa, entre otras Bueno, televidentes, José Luis, como acá dice el doctor Ricardo Foster, para aquellos memoriosos de la Guerra Civil Española, el concepto de lo nacional y el campo de lo nacional remitía a la falange, remitía al franquismo, y a aquellos que defendían a la República, a los ideales de la igualdad y que cruzaban las tradiciones republicanas, socialistas, anarquistas o comunistas, no se definían desde esa palabra, sino que tuvieron que buscar otras palabras, tuvieron que generar otras palabras. Y fíjate vos en esto, cómo un sector político se adueñó del uso de la palabra, porque en definitiva de lo que estamos hablando es una batalla por lo simbólico, y dentro de lo simbólico el lenguaje. Quien domina la palabra tiene el poder, José Luis. Sí, cuando yo le escuchaba también al filósofo Foster, donde decía cómo se apropiaron de ciertas palabras también, ¿no es cierto? en todo el proceso español. Ahora, en Argentina por ahí llama la atención que a veces gente muy instruida, de clase media fundamentalmente, confunda qué significa la palabra dictadura, por ejemplo. Por eso me parece que estamos medio lejos y confundidos, me parece que estamos bien el tema. Por mencionar una que es fuerte, sí, dura, cara, oscurantista para todos los argentinos, de sangre, sudor y lágrimas, por mencionar la palabra, que nos confundamos. Entonces, por ahí me parece que nos falta bastante todavía. Eso es lo que digo en general a la sociedad argentina, porque alegremente se utilizan estas palabras que son nada alegres, nada lindas, ¿no? Para nada. Todo. José Luis, la misma expresión, golpe cívico-militar, fíjate vos, golpe de Estado, militar, esa asociación es directa, pero cívico, como que la gente todavía no toma conciencia que hubo un sector de la sociedad civil que colaboró y estuvo a la par de los militares de un sector, en esto vamos a ir haciendo una aclaración, de un sector de las Fuerzas Armadas que fue pro-golpista y que en definitiva llevó adelante ese proceso, porque estuvo acompañado por sectores de la sociedad civil y hasta el día de hoy no lo quieren reconocer. No, así es. Por eso yo lo que digo es, más allá de los dirigentes políticos, las cúpulas, me parece que el proceso es en la gente, porque a veces yo debato con algunos amigos, por algunos medios de televisión fundamentalmente, que bueno, que dicen esto, dicen lo otro, no, bueno, pero la gente los mira, los consume, hablamos de programas, hablamos de medios, por la televisión es el medio más fuerte, digamos, sí, el audiovisual más fuerte sin duda alguna, y que es un formador de opinión también, o interviene en la formación en la formación de la opinión, ¿no? Entonces me parece que el proceso es largo, es profundo, tiene que ver con nosotros mismos, con que hagamos una revisión,
¿Sí? ¿Qué hicimos? ¿Qué es lo que hicimos en ciertas épocas? ¿Y cómo lo seguimos asimilando? Lo que vos decías, ¿no? Hasta ahora, si vos le preguntás a la mayoría de la gente, no, es una dictadura militar, punto, se terminó. Lo civil ahí, no sé, claro, algún obrador, algún intendente, bueno. Hoy tenemos la oportunidad de batirlo todo y me parece que eso es lo que más tenemos que aprovechar, ¿no? Estamos en eso, José Luis. Así es. Estamos en eso y bueno, es una suma, fíjate vos que esto no es gratuito, yo siempre lo digo, la propia ley de medios de comunicación audiovisual ha permitido que surjan voces nuevas y entre ellas nosotros, que nos permiten que estemos hablando de estos temas que antes no se tocaban. Y estamos muy próximos en edades y sabemos muy bien el cercenamiento a la libre expresión de las ideas, todo lo que hemos vivido nosotros. Entonces yo creo que es un momento muy fecundo para llevar adelante, por lo menos cuestionarlos, tensionar un poco estas cuestiones de la palabra. Y hay que aprovecharlos. Yo creo que el que se sienta tocado, digamos, por lo que sucede en la Argentina, tiene que aprovechar, a investigarlo, sí, a debatirlo, a aprovechar su tiempo, este tiempo que nos toca vivir y que es tan, a mí me parece bárbaro. Maravilloso. Un tiempo maravilloso. José Luis, ¿continuamos? Sí, cómo no. Eso significa, entre otras cosas, que se los dejo pendiente. La atiendo. Eso significa, entre otras cosas, que la palabra, el concepto, el vocablo de lo nacional es un campo de batalla. Es un campo de batalla que deberíamos estar en condiciones de resignificarlo, de capturarlo en el interior de una polémica que es la polémica que hoy, en este comienzo del siglo XXI, nos plantea la necesidad de discutir a fondo, de una manera radical, la idea de nación, la idea de patria, la idea de globalización, la idea de cosmopolitismo, el vínculo entre lo global y lo local. No es la misma la discusión. Bueno, la palabra, el concepto, el vocablo de lo nacional es un campo de batalla que deberíamos estar en condiciones de resignificarlo, de capturarlo en el interior de una polémica que es una polémica que hoy, en el inicio del siglo XXI, nos plantea la necesidad de discutir a fondo, de una manera radical, la idea de nación, la idea de patria, la idea de globalización, la idea de cosmopolitismo, el vínculo entre lo global y lo local, José Luis, que está todo encadenado de lo que venimos hablando. El tema de la palabra, la influencia de la palabra en la sociedad y cómo la sociedad debe empoderarse de la palabra para empezar a buscar las nuevas redefiniciones, José Luis. Sí, yo creo que en un ámbito que es muy, muy propicio, pero que me parece que está en deuda, es el ámbito educativo, digamos, donde nos comenzamos a formar de chiquitos, ya sí, y hablamos de que tenemos que reconstruir nuestro país, reconstruir un proceso nacional en todo caso. Me parece que ahí donde, aparte de que puedan venir algunas cuestiones de arriba para abajo, me parece que ahí tiene que empezar de abajo para arriba, ¿no? Todo un proceso de debate, no cerrarse, no cerrar la mente, no estar con por ahí moldes viejos y conservadores, que sí, los aprendimos, viste, qué sé yo, y los tenemos. Me parece que ese es el ámbito ideal y propicio y el primario, te digo. Después charlaremos en los medios, debatiremos política, debatiremos ideología, lo que tengamos, pero me parece que ahí está donde hay que empezar. Cosa que uno observa que en realidad seguimos con la tradicional, digamos, que no hay innovaciones en ese ámbito. En otros países es distinto. Si uno toma Venezuela, me van a decir chavista, pero toda Venezuela, toma la misma Bolivia, digamos, de un proceso realmente avanzado y profundo, ¿no? En Bolivia todos vemos lo que está sucediendo después de años de sometimiento, de discriminación, de clases sociales postergadas, ¿no? Pero hay un profundo proceso en la educación, no hablo de la educación escolar, la educación en general. La educación escolar tiene mucho que ver y es básica, ¿viste? Porque ahí me parece que ahí es donde debemos hacer esfuerzos individuales, ¿eh? Hay cosas que vienen de los gobiernos, cosas que se tornan políticas de Estado, digamos, pero ahí donde tenemos que poner el eje para comenzar todo, o siempre estar reconstruyendo la historia, ¿no? Es que justamente, José Luis, y va aflorando desde el mismo diálogo que mantenemos, que José Luis,
y esto es un dato que no es menor, nos está hablando de la realidad de distintos países, como en el caso de Uruguay, con el presidente Mujica, mencionaste Bolivia, con el presidente Evo Morales, mencionaste el caso de Venezuela, todavía diciendo, me van a tratar de chavista. Sí, pero... Estás hablando desde una cosmovisión de lo que sucede en el mundo, de lo que sucede en nuestra patria grande, en nuestro continente, y eso nos abre la mente, porque fíjate vos que si algo se está pretendiendo en este gobierno es que justamente tengamos más difusión en los distintos medios de la realidad internacional, porque durante décadas en este país nos han bombardeado con pensamientos y con ideas como encapsuladas, como que nosotros vivíamos, permítanme, yo sé que es poco académica la expresión, pero es muy práctica, como si viviéramos adentro de un termo. Y nosotros vivimos en una realidad continental y mundial que es compleja y que a su vez que suceden cosas. Acá, en los medios hegemónicos que usted ve en los canales de Buenos Aires, pasan escasas noticias de la verdadera realidad que está ocurriendo en España, en Italia. Yo en mi columna Conciencia, en el otro programa televisivo, he abordado distintas situaciones de lo que pasa en el mundo, porque nos permite comparar y verdaderamente darnos cuenta de qué situación está este país verdaderamente. Lo que ha ocurrido desde Ucrania, lo que ha ocurrido desde Grecia, lo que ha ocurrido en Portugal, en Irlanda, en distintos países del mundo, y vos estás hablando de países de nuestro continente, nos permite tener una idea clara. Nosotros no vivimos en un termo, y es llamativo que mucha gente que viaja al exterior por razones laborales, otros por razones de placer, pueden viajar a disfrutar. Cuando viajan a otros países del mundo, recién toman conciencia y empiezan a valorar de cómo estamos nosotros. Que podemos estar mucho mejor es indiscutible, pero se toma una verdadera y cabal conciencia de que acá no es todo nefasto ni negro como algunos medios pretenden llenarle la cabeza a la gente. Sí, el tema de los medios es una batalla central, una lucha central me parece, no solamente acá como por ahí coincidíamos hoy, sino también sabemos cómo funciona, o muchos nos damos cuenta cómo funciona a nivel internacional los medios. Por ahí todos no nos damos cuenta. Yo creo que esa es la lucha nuestra, es decir, lo que vos estás diciendo. Bueno, digamos que esto tiene un direccionamiento político, ideológico, todos los medios no nacen de un repollo, digamos, que tiene que cumplir una función específica. Por ahí hasta resulta paradójico, ¿no?, que en tiempos de tanta tecnología informativa estemos desinformados realmente, ¿no? Ahí está la gran paradoja. De este siglo XXI, digamos, ¿no?, que es nos digo yo una lucha, pero un proceso donde todos debemos involucrarnos, digamos, tratar de descubrir la verdad de las cosas, ¿no? Y es muy difícil, realmente. No digo imposible, pero es muy difícil. Yo te escucho y resuenan en mis oídos palabras que habíamos tenido en el primero o en el segundo programa, justamente con el contador Carlos Ledesma, que él me decía, Jorge, y se dirigía a los televidentes, vos escuchás a una persona, imagínate, inmediatamente lo relacionás, ¿quién le paga? Porque en los medios hemos llegado a esto. Dime quién habla y te diré quién le paga. Y es real esto, es real. Y la importancia, vuelvo a reiterar este concepto de la ley de medios de comunicación audiovisual que justamente permite asumir nuevas voces. En esto, señoras y señores televidentes, ustedes se darán cuenta que este programa televisivo no tiene auspiciantes. Y fue una de las consignas que nos propusimos desde un principio, porque no se debe mezclar, interpretamos una cuestión económica. Esto es un programa de índole cultural, político, económico, filosófico, que está destinado a generar debate, está destinado a repensarnos, está destinado a correr los velos de muchas instancias y circunstancias en lo político que ocurren en el país, y que verdaderamente empecemos a comprender qué es lo que sucede. José Luis, ¿qué me puedes aportar? Yo en el tema de los medios de comunicación y de contar, digamos, lo que sucede, que en definitiva se trata de eso, a mí me parece que me importa mucho quién paga o quién financia a quién, porque bueno, los periodistas, los medios son empresas comerciales, claro. Los periodistas viven de eso, digamos, ¿no? Sí que se cuenten los hechos como son, la verdad de los hechos, ¿no?
y que no se censuren hechos por ahí. Hemos visto el otro día muy claramente en la Argentina, por eso un hecho tecnológico espacial inédito, por ahí. Inédito, totalmente. ¿No? Y vimos como de algunos medios se los cubría y de otros medios se los ignoraba. Entonces a eso, donde nos estás mintiendo, pero estás ocultando una realidad que después dejó de ocultarse por la propia fuerza de los hechos, ¿no? Y sí, lo más importante es la honestidad intelectual que tengas. Claro. No sé quién te paga, pero que tenga la honestidad intelectual de contar, a interpretar las cosas. Me parece que eso es lo básico, que es lo que se ha desvirtuado en estos momentos. Exacto. Claro, no digo todos los periodistas, no, pero hay una gran importante, confusión sí. en la gente dice, che, ¿a quién le creo? Le creo a esto, le creo al otro, porque a veces los mismos hechos parecen totalmente distintos, interpretados. Sí. Pero eso es lo que me parece en ese tema, ¿no? Sobre todo la honestidad intelectual del periodista, decir, bueno, lo que yo digo es porque lo pienso, claro. No porque me dieron un billete para que diga esto, ¿no? Eso me parece, parece básico. Hasta claro. eso. Pero el público televidente, el radioescucha, el lector, se da cuenta, no es ajeno a la realidad de lo que vive, y a medida que pasa el tiempo, todos estos programas que vamos generando de alguna u otra manera, el debate ayuda a contribuir a que la sociedad sepa identificar claramente y quién está en una senda y quiénes están en otra, que bueno, están dedicados a venderle a la sociedad una realidad que no es como tal. Sí, yo creo que en la Argentina en este momento estamos transitando el mismo camino, pero por ahí tenemos que ser cuidadosos, elegir, yo digo a veces, en qué vereda parar, ¿no? Digo, exacto. No sé si vale el término, elegir en la vereda del progresismo, de la construcción social, de la inclusión, aunque somos todos argentinos, vamos a seguir viviendo acá, sí. Y seguramente el resultado del país va a ser el que construyamos entre todos, ¿no? Pero me parece que hay que tener mucha atención, mucho debate y mucho cuidado en ese sentido para no volver a equivocarnos por ahí, como algunas veces nos equivocamos lamentablemente, ¿no? Indudablemente. José Luis, continuamos. No es lo mismo la discusión en el 2014. Vamos a ver con qué continúa el doctor Foster. Continuamos. La discusión en el 2014, un día después de una votación histórica en las Naciones Unidas, no es la misma la discusión sobre lo nacional, en el momento en que el capital, en su mutación absolutamente financiera y abstracta, ha avanzado dura y vertiginosamente sobre las fronteras, sobre los estados nacionales, sobre las estructuras identitarias, etcétera, etcétera, que haberlo hecho, por ejemplo, alrededor de la Primera Guerra Mundial, en Europa o en la Argentina. Estamos discutiendo lo mismo y no estamos discutiendo lo mismo. Discutir lo nacional, abordar la problemática del pensamiento nacional, después de tantas cosas que han sucedido, entre otras la crisis de las grandes tradiciones emancipatorias, las crisis también, ¿por qué no?, de las tradiciones nacional populares, las derrotas de idearios emancipadores, igualitaristas, e incluso en el interior de las tradiciones democrático-republicanas, la gran derrota del keynesianismo a mediados de los años 70 y el avance brutal del neoconservadurismo y del neoliberalismo como redefinidores de una cultura universal cada vez más pasteurizada y homogeneizante, nos exige poner sobre la mesa de un modo diferente el concepto de lo nacional. ¿Qué decimos cuando hoy decimos pensamiento nacional? ¿Qué decimos cuando hoy...? Bueno, tal cual te anticipaba José Luis, señoras, señores televidentes. No es lo mismo la discusión en el 2014, un día después de una votación histórica en las Naciones Unidas. Se refiere al amplio respaldo obtenido por el gobierno de la nación y respaldo justamente a nuestro país por todo este ruido internacional de los hold down, los fondos buitres y cómo se están articulando distintas medidas para ponerle un límite, porque esto es honestamente una desfachatez. No es lo mismo la discusión de lo nacional en el momento en que el gran capital, en su mutación absolutamente financiera y abstracta, ha avanzado duro y vigorosamente sobre las fronteras, sobre los estados nacionales, sobre las estructuras identitarias, etc. Que haberlo hecho, por ejemplo, alrededor de la Primera Guerra Mundial, en Europa o en la Argentina.
Y tal cual como sentencia claramente el doctor Ricardo Foster, estamos discutiendo lo mismo y no estamos discutiendo lo mismo, José Luis. Bueno, yo creo que las posiciones de los países en los foros internacionales coadyuvan, digamos, a ir gestando una nueva cultura, nuevas políticas. Hoy mismo creo que están reunidos en el G20, me parece, el ministro de Economía, el canciller, donde están planteando estas cuestiones y con una receptividad por ahí. A veces también esto tira por tierra eso, decir, estamos solos en el mundo, ¿no? O sea, sí, estamos solos, no nos conoce nadie, bueno, cuando en realidad hay apoyo fortísimo a este. Pero yo, más que a las cuestiones que por ahí pueden resultar burocráticas, porque no sé cuánto tiempo llevará. A nosotros no nos va a tocar porque las leyes son por adelante, claro, lo dijiste, ¿no? Sí. Pero ¿cuánto tiempo llevará a reestructurar todo esto en leyes internacionales? Sabemos que son ámbitos muy difíciles, con muchísimo interés. Complejo. Yo lo que creo es en la nueva cuestión, no digo geopolítica, en política financiera en todo caso que se plantea en el mundo, precisamente con Argentina. Me parece que no es casualidad los mismos que en todo caso le hace el presidente ruso al gobierno argentino, los contactos con China, que hoy tiene el mayor Producto Bruto Interno del mundo, si bien no es la primera potencia, creo que sigue siendo Estados Unidos por la dureza de su economía y cómo la impone, cuando te puede convencer cómo la impone, ¿no? Pero China es el que asome, estamos en buenas relaciones con Rusia también, que son de los países más grandes del mundo. Me parece que ahí donde hay que poner el eje más allá a una nueva legislación, sino la nueva conformación política financiera en todo caso, y económica que se puede dar. No digo geopolítica, estamos hablando de otras cosas. En países que sabemos que tienen una particularidad, a diferencia de Estados Unidos, que no imponen sus políticas económicas con la fuerza de las armas detrás, como los impuestos en distintos lugares del mundo. El imperio. Me parece que es otra cosa lo que estamos hablando. Estamos hablando un poco también de lo que es la política pura, que es el diálogo, el convencer al otro, en tomarte tu tiempo, que lleva procesos, ¿no? Por eso, a mí me parece que por ahí se viene algo importante, donde seguramente otros países también se van a sumar a todo esto. Argentina ha sido invitado a los BRICS, sabemos cómo se componen, me parece que va a haber un nuevo ordenamiento, al menos financiero, internacional. Sí, se ha pateado el tablero. Después de la Segunda Guerra, bueno, en todo caso ahora va a ser el momento de cambio, puede ser, pero por eso que está sucediendo, más allá que los foros internacionales está bien y los apoyos son lindos, pero sabemos que por ahí a veces no producen. Tenemos que concretar. ¿No? Y yo te escucho, José Luis, y vuelvo a retomar. Estamos discutiendo lo mismo y no estamos discutiendo lo mismo. Y no es un juego de palabras. Vos recordarás, José Luis, que hace unos días en los medios hegemónicos estaba el exministro de Economía, tristemente recordado, Domingo Felipe Cavallo. Y él, excusándose y siguiendo con su discurso, está todo bien, estamos en el ejercicio en el ámbito de la libre expresión de las ideas sin censura previa, pero recordemos que tenemos una historia nefasta con él. Y cuestiono duramente el gobierno de Mao Zedong, que parece que en América Latina estamos todos como en un sistema comunista. Hablamos de lo mismo y no hablamos de lo mismo. Primero y principal, que Mao Zedong sembró las bases de la China actual. Segundo, por si alguno se olvidó o no lo conoce, China es el primer tenedor de títulos públicos de la deuda externa norteamericana. China lo está financiando. O sea, acá las cuestiones no son como hace 60 o 70 años atrás. El mundo cambió y si no nos enteramos de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en nuestro continente, no vamos a entendernos ni siquiera nosotros mismos. ¿Cómo? Arteramente, solapadamente, manejan el poder de la palabra para meterle miedo a la gente. Y me recordaba este caso de Domingo Cavallo y de Mao Zedong, fíjate vos. Hablamos de lo mismo y no estamos hablando de lo mismo. El tema es manejarle la conciencia a la gente arteramente, y es como los mecanismos sutiles. ¿Viste el titiritero cuando mueve sus hilos sutilmente y la marioneta, el títere, hace el movimiento? Bueno, eso es lo que pretenden, pero lo importante es plantearlo, tomar conciencia y cada uno irá construyendo la realidad. José Luis, por hoy, dejamos acá. Pero muy bien, te vuelvo a agradecer mucho la por invitación. favor, José Luis, un gusto enorme. Muy interesante. Continuaremos el lunes que viene con la segunda parte de la ponencia del doctor Ricardo Foster. Un gusto enorme, José Luis.
Muchísimas gracias. No, gracias por la Continuamos con nuestro programa, tenemos música, tenemos buenas imágenes y continuaremos con otro autor que también contribuye a todo este entramado, este entrecruzamiento de ideas. Muchísimas gracias. Patria, 20.000 años patria, madre por la vida y la muerte, sangrarás por la carne y el cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. La intuición y el corazón le resisten a la mentira. Es la fe, la nueva fe, como una estrella que nos guía. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. Los niños al hombro viajan a esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. patria, 20.000 años patria, madre por la vida y la muerte, sangrarás por la carne y el alma.
Muy bien, estimados televidentes, luego de finalizada la primera parte con el diálogo de José Luis Cracoña, retomo palabras del profesor Eduardo Josami, quien nos dice: concebimos una tradición nacional popular renovada y abierta a recibir todos los aportes. Un texto que está siempre reescribiéndose, antes que el gran libro en el que ya se encontrarían todas las respuestas. Una cantera de pensamientos y experiencias en la que debemos sumergirnos con la pasión del coleccionista o el buscador de perlas para recoger otras voces y recuperar episodios menos frecuentados. La historia oficial, construida desde el poder, la de quienes siempre han triunfado, tiene una coherencia, una linealidad a la que no podemos aspirar quienes queremos recuperar la memoria de los vencidos, que es necesariamente fragmentaria. Cada avance que logramos hoy en el camino de la expansión de derechos, de la justicia social y la afirmación latinoamericana convoca necesariamente esos momentos del pasado. Textual de Eduardo Josami, profesor y doctor en Ciencias Sociales. Texto: pasado y presente de la tradición nacional popular. Páginas 18 y 19. Foros por una nueva independencia. Como siempre, hacemos extensivo nuestro agradecimiento al Ministerio de Cultura de la Nación y a la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional por el material aportado. Será hasta el próximo Convergencia 21 y muchísimas gracias por permitirme ingresar a vuestros hogares. Muy buenas noches. Patria, 20.000 años patria, madre por la vida y la muerte, sangrarás por la carne y el alma, por el cielo y el mar, el azúcar, la sal, por el indio que espera